Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a Le Doy Mi Palabra. Le prometo que hoy tiene valor periodístico este programa desde todo punto de vista. Primero, por el lado de los invitados, sin lugar a duda, va a estar aquí con nosotros, ya está llegando al estudio. Adelante, diputado Sergio Massa, buenas noches, gracias por estar aquí. Es el que lidera el Frente Renovador, ha generado un revuelo político impresionante con solo una fotografía, una gambeta, una jugada desde el punto de vista político. Vamos a hablar de ese tema, por supuesto, del encuentro con Gerardo Morales en Jujuy, pero también de muchos otros temas. Está con nosotros Carlos Melconian, buenas noches y gracias por estar aquí. Gracias. Uno de los economistas que más ha ido marcando puntualmente todos los errores y la mala praxis del gobierno nacional. La posibilidad en un rato de hablar con Nito Artaza, un radical muy particular que además ha tenido algún tipo de propuesta especial respecto de algunas reformas que hay que hacer en la justicia. Justo ahora que la Presidenta de la Nación, además de presentar el nuevo Código Civil y Comercial, ha planteado que él va a enviar un nuevo Código Procesal Penal también. Vamos a hablar con Nito Artaza de eso. Nuestros columnistas, Carlos González Prieto, buenas noches, gracias por estar aquí. Va a hablar de un enojo de Kicillof. Parece que Kicillof estaba furioso porque las exportadoras le han dicho que no a un pedido. Y de paso le deseamos muchas felicidades a Carlos y además a Matías Longoni porque han ganado el Martín Fierro, el mejor programa agropecuario con bichos de campo. Y Diego Leuco, buenas noches. Un informe especial sobre, una vez más, Amado Vudú. ¿Lo ubica? Hoy estaba allí en la Casa de Gobierno. Amado Vudú está al borde del juicio oral. Pero déjeme que le diga dónde estoy parado desde el punto de vista editorial, desde el punto de vista de la opinión. Le he puesto esta columna a los fracasos de Kicillof, porque tenía ganas de empezar tontos pero no tanto. Tontos pero no tanto fue la agrupación universitaria que Kicillof creó, creo que fue su única construcción política. Desde allí disparaba contra el INDEC, contra la malversación de la estadística pública del INDEC y difundía todo su trabajo empujando y fogoneando al marxismo y a Keynes. Pero tontos pero no tanto, Kicillof se ha convertido en un superministro, se ha convertido en el hombre más poderoso del gobierno después de Cristina Fernández de Kirchner. Y la verdad que Kicillof ha cometido una cantidad importantísima de errores, como cometemos todos, los periodistas, los economistas, cualquier tipo de persona comete errores. Pero ¿qué me ha llamado la atención para ponerlo en el comentario editorial? Una observación que hizo Alfonso Prat-Gay, lo dijo en otras palabras: a medida que Kicillof va fracasando, Cristina lo va premiando, dándole más poder. Este es uno de los elementos que realmente llama la atención. Además, han generado un enganche, no sé cómo llamarlo, una relación personal. Cristina parece hipnotizada, dicen algunos de los ministros. Le dicen la intimidad genio, Kichi. Él mismo le ha dicho al titular de la Unión Industrial: yo soy el mejor ministro de Economía que ha tenido la República Argentina. Dije, ahí estoy comprendiendo algo. Hay como una mirada soberbia, altanera, que se va reciclando entre Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner. Justamente para demostrar lo contrario, que no es el mejor ministro de Economía de toda la historia, me anoté 3 o 4 cosas de este gobierno que es tan voraz para recaudar y tan inútil para gastar los fondos de los argentinos. Desde que Kicillof se hizo cargo, hay más inflación, hay más cepo, hay más recesión. Ni hablemos de Cristina, ni hablemos del kirchnerismo. El kirchnerismo recibe el gobierno con el 2% de inflación y probablemente Cristina se retire del poder en el 2015 con alrededor del 40% de inflación. ¿Escuchó bien? Recibe con el 2% de inflación y entrega el gobierno del 2015 con el 40%. Pero a partir de la llegada de Kicillof, todo se hizo más imprevisible, más espasmódico, duplicó el déficit, perdió el superávit de la balanza comercial, el dólar se devaluó más o menos un 100%, la carne y la nafta valen el doble, los salarios empiezan a correr atrás de los precios con mucha fuerza, bajaron las reservas. Bueno, se armó esta suerte de gigantesco operativo Juan Carlos Fabria para cortarle la cabeza al que la Cámpora y Kicillof denominaban el viejo. Alguien que tenía experiencia, cierta moderación, amigo de Néstor Kirchner de la infancia. No estoy del todo seguro, pero le han tirado el carpetazo del hermano, de la cueva financiera del hermano de Juan Carlos Fabria. Les parece que la descubrieron ahora. Dicen que el propio Néstor Kirchner era cliente
del hermano de Juan Carlos Fábregas. Pero bueno, empezaron con fuerza a potenciarse las teorías conspirativas. Alemania, Barack Obama, el Estado Islámico, todos quieren derrocar a Cristina, la quieren meter presa, incluso algunos quieren cometer magnicidio. Se lo digo en dos palabras: desde que llegó Kicillof se consolidó la irresponsabilidad de funcionario y se desató la mayor mala praxis que se realizó en la economía desde la llegada del kirchnerismo al poder. Pegó un volantazo inexplicable, yo diría infantil. Le llenó la cara de billetes a Repsol, al CIADI, al Club de París, y cuando ya quedaba un último tramo para cerrar y volver a los mercados internacionales, dinamitaron el acuerdo con los holdouts. La verdad que a esta altura uno lo escucha, eso que hemos cortado en todas las radios, quédense tranquilos que está todo estudiado, y uno podría definir ahora a Kicillof como el mariscal de todas las derrotas económicas. Seguramente es el responsable máximo de todos los fracasos. Sin embargo, se ha convertido en un superministro. Cristina le ha puesto la medallita y lo ha premiado. Así nos va. Le doy mi palabra. Bueno, Sergio Massa, muy buenas tardes y muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. No, muy buenas noches. ¿Cómo andas? Qué revuelo que se armó políticamente. ¿Por qué? ¿Por qué pasó una foto entre un senador nacional del radicalismo, un diputado nacional del Frente Renovador? ¿Qué es lo que generó eso, que hubo debate, yo diría, básicamente en la fuerza del Frente Amplio unen? La verdad es que yo creo que estamos desacostumbrados al diálogo político. Estamos desacostumbrados a que dos dirigentes de distintas fuerzas se unan o se junten y se pongan a planificar políticas públicas para apoyarse mutuamente, gobierne quien gobierne. Nosotros nos sentamos con el senador Morales y con un conjunto, estaba el intendente de San Salvador de Jujuy a la mañana, legisladores provinciales, nacionales del radicalismo y del Frente Renovador de Jujuy, y nos sentamos para definir y acordar políticas en materia de seguridad, sobre todo porque además habíamos firmado un acuerdo por el cual el municipio de Tigre le transfería toda la tecnología a San Salvador de Jujuy. Habíamos avanzado en temas educativos, sobre todo teniendo en cuenta que en la provincia de Jujuy un maestro para reprobar un alumno tiene que elevar un informe a sus superiores. Esto que tanto nos sorprendió acá en la provincia de Buenos Aires está en práctica en la provincia de Jujuy. Nos pusimos a trabajar en temas vinculados al empleo y a la inversión en la provincia, temas vinculados a la ley de promoción industrial para todo lo que es la zona de la Puna, temas vinculados al parque o a la plaza de zona franca de lo que es la zona de Perico, temas vinculados al ferrocarril del grano cargas y la necesidad de que no pase como pasa hoy. Piense usted que hoy una producción tabacalera, por ejemplo, de la zona de Jujuy demora 22 días en llegar a Buenos Aires. Es más o menos como que viniera en carreta. Hablamos de eso, hablamos de temas nacionales, trabajar juntos un proyecto que nosotros encaramos en diputados y el senador Morales encaró en el Senado, que es la extinción de dominio, esto de que el Estado pueda apropiarse de los bienes cuando se trata de narcotráfico o corrupción. Y la verdad es que además charlamos del futuro, porque creemos que es importante que superemos la idea de la Argentina dividida, la idea de pararse en una vereda o en la otra, como pretenden algunos, y tengamos la capacidad de poner cada uno lo mejor de cada uno para que el país esté mejor. Creo que en definitiva esa es la tarea que tenemos, ese es el esfuerzo que tenemos que hacer, y creo que no tiene que sorprender. El diálogo tiene que ser algo habitual, algo sano, algo transparente frente a la opinión pública, y después el tema de candidaturas, el tema electoral, el año que viene Dios dirá, el año que viene veremos, pero lo que no puede pasar es que se entre en este pánico. Fíjese que los mismos que reclaman diálogo se sorprenden por ahí o se enojan o se irritan frente a dos dirigentes que se sientan a dialogar. Los que más levantaron la voz fueron Julio Cobos, Hermes Wiener, dijeron que claramente favorecía esto a usted a nivel nacional y perjudicaba las candidaturas del radicalismo. Yo creo que por ahí hay veces que se dan respuestas de ocasión. Julio se juntó conmigo para unificar una mirada respecto al tema vivienda, porque tenemos un tema habitacional a resolver en la Argentina. Hay miles de jóvenes que no acceden al crédito hipotecario porque la Argentina no tiene crédito de largo plazo, y nos planteamos el tema de la unidad de fomento y el crédito hipotecario en una reunión que tuvimos en Mendoza después de la vendimia, y la verdad es que el jueves pasado
charlando el miércoles pasado en el Congreso, le comenté inclusive que iba a visitar Jujuy. Me parece que hay veces que también se dan respuestas de ocasión, pero lo que tenemos que tener es la claridad y la firmeza de que tenemos que romper esto de los cercos de los partidos a la hora de sentarnos a hablar de los problemas de la Argentina, porque lo cierto es que la gente quiere certezas, quiere saber cómo le vamos a ganar a la inflación, quiere saber cómo vamos a vencer a la inseguridad, quiere saber qué vamos a hacer con la educación. Mire, le contaba a los jujeños, hace menos de 30 días tuve la suerte de poder dar una charla en la Universidad de Berkeley y visitar Silicon Valley, uno de los lugares de mayor desarrollo tecnológico del mundo, donde claramente el valor del conocimiento significó no solamente evolución tecnológica y mejores servicios para los ciudadanos, sino que significó generación de riqueza. Digo, hoy si tomamos la economía que gira alrededor de Internet, estamos hablando de la quinta economía mundial. ¿Sabe cuál es el insumo más importante que las industrias tecnológicas necesitan para el futuro? El litio. ¿Sabe cuál es la reserva más importante mundial de litio? La que está ubicada en el enclave que va entre Jujuy y Bolivia. De manera tal que ahí hay un factor de generación de riqueza para los jujeños y para la Argentina. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a vender el litio o vamos a construir un proceso que nos permite industrializar y que permita que los chicos que salen de las escuelas de Jujuy tengan la posibilidad de prepararse para trabajar no solo en el tabaco o en el azúcar, sino también para trabajar en los temas vinculados a la industrialización del litio? Esas son las cosas de las que tenemos que hablar. No, por supuesto, pero eso también se encarna desde el punto de vista electoral, desde el punto de vista de las alianzas, de los frentes, y da toda la sensación por cómo se está moviendo que hay, no sé, 5, 6 o más tal vez dirigentes del radicalismo con posibilidades de ser gobernador que empiezan a acercarse a su figura como con la posibilidad de que usted los apoye a ellos y que ellos lo apoyen a usted como candidato a presidente. Y eso cambiaría el escenario. Se va a dar naturalmente, Alfredo, porque el ADN del Frente Renovador es plural. Nació plural en la provincia de Buenos Aires. A nosotros el año pasado, en la provincia de Buenos Aires, nos acompañaron dirigentes radicales, dirigentes vecinalistas, gente del mundo empresario y gente del mundo del trabajo, dirigentes vinculados al PRO, al partido de Melconian, más allá de que hoy apoyan o respaldan la candidatura de otro candidato o del jefe de gobierno. Lo importante es que nosotros nacimos plurales, porque la Argentina dividida y fracturada es la Argentina del pasado. Y nosotros creemos en la unidad nacional como herramienta para el desarrollo. No solamente la unidad nacional como factor de unificación hasta de las familias, porque usted sabe que hay hasta familias peleadas por la política, sino la unidad nacional como herramienta de generación de un plan, una estrategia país para el desarrollo. ¿Qué vamos a hacer con la educación? Definamos política de Estado. ¿Qué vamos a hacer con el narcotráfico? Definamos política de Estado. ¿Qué vamos a hacer con la seguridad? Definamos política de Estado. ¿Cuáles van a ser nuestras metas para recuperar salario? No solo a partir de la posibilidad de tener paritarias libres, sino también a partir de la posibilidad de bajar la inflación, de tener una política monetaria articulada con la política fiscal. Esas son cosas que tienen que ver con el país que viene. El país del pasado es el país de la división. El país del futuro es el país de la unidad. Usted, hablando del tema de la división de las familias, de cuando salió una especie de Clarín trucho que hizo la Cámpora, usted tuvo palabras muy duras, dijo, es el odio que le han inoculado a estos pibes que son pseudo-iluminados, que se creen pseudo-iluminados. Ahí hay un combate muy fuerte, porque si la sociedad está envenenada de odio, hay mucho que trabajar, digo, ¿no? Pero hay que ponerle otra mejilla. Hay que ponerle otra mejilla. Mire, el año pasado en campaña, haga la lista. En 3 de febrero con las caminatas, en La Matanza con las caravanas, lo que me tocó vivir a nivel personal en mi casa. ¿Eso hay alguna novedad desde el punto de vista legal? Va a juicio oral ahora, el que está detenido va a juicio oral. ¿Y usted tiene convencimiento pleno que se trató de una persona? Espero ahora que en el juicio oral, digamos, las declaraciones que están en el expediente se concreten. Tomen estado público, sí, claro. Pero digo, ¿usted cree que fue a título individual o que hubo alguien que lo mandó? Yo lo que creo es que la que va a determinar ese comportamiento es la justicia. No me gusta preopinar nunca, mucho menos en una situación de la que fui víctima. Lo que sí creo en todo caso es que nos tiene que servir para tener la capacidad de entender que hay que ponerle otra mejilla.
que frente a cada agresión tenemos que tener la capacidad de mostrarle a los argentinos que hay una propuesta, que estamos dispuestos a construir el futuro y que no hay que perderse en esas chicanas chiquititas, fáciles, vulgares, que no llevan a ningún lado. Eso no construye país, no construye ciudadanía. Mire, cuando se plantean estas discusiones, queda de lado lo más importante. La semana pasada tuve la suerte y la tristeza a la vez de compartir jornadas de trabajo con las Madres contra el Paco primero y después con enorme cantidad de familiares de víctimas de la inseguridad, de Capital, del Gran Buenos Aires. Y la verdad es que lo que espera esa gente que hoy tiene una pérdida de alguien de la familia, más allá de justicia, lo que espera también es que tengamos la mano extendida. Y me parece que lo que tenemos que hacer es tener la mano extendida para aquel que nos necesita, para aquel que siente dolor, más allá de las chicanas de la política. A la gente la pelea entre los políticos la hartó, la fastidió, porque la gente no quiere más culpables, quiere soluciones. Sergio Massa, hay una pregunta que aparece reiteradamente en los contestadores telefónicos de las radios, en la calle. Es una pregunta que parece muy sencilla, pero es muy profunda, que yo se la traslado a usted. ¿Qué le pasa a Cristina? ¿Qué cree usted que le pasa a Cristina? Yo creo que tenemos dos realidades. Una realidad que es la que vive el gobierno día a día y otra realidad que es la que vive la gente día a día. Y yo creo que nosotros, como representantes de la gente, lo que tenemos que tratar de poner sobre la mesa la realidad que vive la gente todos los días. A mí a veces me critican diciendo, tiene discurso facilista, vacío de contenido, habla de lo que la gente quiere escuchar. Pero si nuestra misión es precisamente tratar de hablar y resolver los problemas que tiene la gente. Yo cuando camino por la calle me preguntan cómo se le gana la inseguridad, cómo se llega a fin de mes porque la plata no alcanza, cómo se cuida el empleo. Después hay otra lógica, la del poder, la de los que juegan a la alta política. Esa lógica es una lógica que va a contramano de lo que le pasa en el día a día al ciudadano de a pie. Y yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad de recuperar la agenda del ciudadano de a pie. ¿Pero Cristina fue siempre así o es en los últimos tiempos, digamos? ¿En qué momento la presidenta hace un clic de estas características que va, digamos, cometiendo errores o según uno cree? Porque tal vez para ella no son errores. Yo creo que la presidenta hoy se la veía absolutamente feliz del rol que está protagonizando, ¿no? Mire, yo creo que como todo en la vida no es una cosa, sino es la suma de cosas. Me parece que no hay un momento, sino que es la suma de cosas que van pasando. Y creo que el aprendizaje más importante que tenemos que tener los que hacemos política es que cuanto más cortos son los ciclos, más garantía de éxito tenemos. Porque en realidad lo que hacemos es dar respuesta a la gente sabiendo que jugamos una carrera contra el tiempo. Cuanto más largos se hacen los ciclos, más se agota la magia, el vínculo, las ideas con respecto a la respuesta al ciudadano, ¿no? Y aparece esa cosa de no querer corregir algo que uno hizo. Y me parece que en la vida, cuando uno, usted lo decía recién, todos nos equivocamos, tratamos de corregir errores y tratamos de seguir adelante. Estaba pensando, ¿cómo es la relación con el PRO de Mauricio Macri? Se lo pregunto por dos o tres cosas. Primero, en la última elección, donde gana la elección en la provincia de Buenos Aires, usted encabezando la boleta, el partido de Macri participó de esa elección. Hoy, dirigentes, ¿no? El partido institucionalmente no se presentó a elecciones. No fue el partido como en forma institucional, pero sí varios de los dirigentes. De hecho, algunos llegaron a las bancas a través de esa lista. 3 diputados nacionales y un diputado Hay discusión provincial. ideológica, política, distintas miradas, personalidades entre Mauricio Macri y usted que chocan. ¿Hay posibilidad de acceder a un acuerdo con Mauricio Macri? A mí me parece que hay como realidades distintas, ¿no? Nosotros ponemos mucho énfasis en la gestión territorial, en la cosa más local, más allá de, por ahí, la cuestión más global de las personalidades. Para nosotros, cada intendente, cada dirigente local, sea radical, sea peronista, sea vecinalista, es importante. Tenemos una mirada muy acentuada en la gestión cotidiana y en la cosa cotidiana de la gente, porque vivimos la política con mucha cercanía.
tenemos una mirada, digamos, muy cercana a la gente, producto también de nuestro origen, en términos de, no de origen partidario, sino territoriales. Hacer política en el Gran Buenos Aires, con realidades tan disímiles, gobernando situaciones que muchas veces tienen que ver con la más extrema pobreza y dolor, y a veces con situaciones de altos ingresos, nos pone en una situación de poner mucho el cuerpo, de estar mucho, digamos, en el día a día de la gente, y eso hace que a veces los caminos se junten y a veces no, pero aparecen además temas que son temas también de hacia qué país queremos ir, en términos de cuál es el rol del Estado, cuál es el rol de los empresarios, que por ahí sí marcan algunas diferencias. Pero yo prefiero hablar de nosotros y no de los demás, porque parte del deterioro de la confianza de la ciudadanía en la política es que permanentemente escucha a los dirigentes hablando del otro y no contándole lo que quiere hacer. Ayer Gerardo Morales tuvo un par de definiciones respecto de cuál es el camino que usted le llama a veces el camino del medio. Él planteó: queremos construir un Estado que no sea el Estado empresario, prebendario, el Estado del capitalismo de amigos, ni tampoco volver a los 90. ¿Usted coincide con esa definición? Porque por un lado lo acusan de que usted quiere volver a los 90, sobre todo del kirchnerismo, pero el equipo económico que tiene, donde están Labaña y en general, han sido la última etapa del dualdismo y la primera etapa del kirchnerismo, digamos, su equipo económico. Sí, también hay algunos del equipo económico que no fueron funcionarios, ¿no? Claro, Digo, para claro. poder decir, No, si empezamos, pensando por ahí en los más conocidos han sido. Si no, digamos, terminamos evaluando la gestión de Melconian con Cavallo en la primera etapa y me parece que no vale la pena. Yo creo que es muy importante definir cuál es la matriz de la Argentina, la matriz de desarrollo económico. Nosotros tenemos sectores que claramente van a hacer al crecimiento económico de la Argentina. La infraestructura intergeneracional, porque la Argentina carece de esas infraestructuras y entonces hay una oportunidad de desarrollo y de inversión en la Argentina. Claramente el sector hidrocarburos y minero aparece como un sector de desarrollo económico. Claramente el sector agroindustrial, porque el mundo va a seguir creciendo en cantidad de habitantes y nos va a seguir demandando alimentos. Claramente el sector de las telecomunicaciones, porque por la velocidad de cambio y además por la necesidad de capilaridad territorial, la Argentina necesita estar cada vez más comunicada y con más volumen de transmisión de datos. Claramente el tema vivienda, no solo como tractor del Producto Bruto Interno de la Argentina, sino además, digamos, por el impacto que tiene en términos de cambio en calidad de vida. Nosotros venimos planteando hace un tiempo ya que se utilice parte de la rentabilidad del Banco Central para funcionar con un swap, con un seguro de tasa, para garantizar crédito hipotecario para la vivienda de la gente a una tasa del 14% anual. Y alguien puede decir, bueno, pero ¿y eso qué significa en términos prácticos? Que con el 5% de las utilidades del Banco Central de los últimos 4 años, la Argentina hubiese construido 120.000 viviendas por año y hubiese tenido la posibilidad de que 120.000 familias argentinas por año accedieran a la primera vivienda a partir del crédito. Entonces, lo que me parece es que lo que hay que poner es el énfasis en hacia qué país vamos, hacia qué país tenemos que caminar, y eso es lo más importante. ¿Qué va a pasar? ¿Qué propuesta tiene usted con el tema de la corrupción, digamos, respecto de lo que ha pasado en la Argentina en los últimos 10 años, en los últimos 15 años? ¿Qué va a hacer respecto a eso? Mire, si llega a ser presidente? Lo hemos planteado claramente, Alfredo. Nosotros creemos que hay 5 temas que son centrales, algunos inclusive de los cuales podemos aprovechar este contexto del Código Procesal Penal para resolver, ¿no? Digo, sería importante que en la Argentina avancemos con la idea de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, de manera que aquel que utiliza su cargo público para enriquecerse, la justicia lo pueda perseguir hasta el día que se muera. Y me parece que ese es un cambio cualitativo. Y recuperar lo que haya robado, digamos. El segundo tema es el tema de, digamos, la extinción del dominio, no solamente el paso procesal de la apropiación, sino además la extinción del dominio, que es una reforma en el Código Civil. Esos 2 temas como acompañantes de la imprescriptibilidad. La suba de la pena, para terminar con la posibilidad de la escarcelación del delito, y además un tema que es general,
que es general y que aprovecho que se planteó lo del Código Procesal Penal para plantearlo, que es el protocolo de excarcelación. Nosotros tenemos planteado un protocolo de 8 pasos que da vista a la víctima, en este caso daría vista al Ministerio Público Fiscal como representante de todos, de si cabe o no la excarcelación. Porque la excarcelación es facultativa del juez. Claro. Entonces, lo que tenemos que hacer es limitar las excarcelaciones para que este festival de excarcelaciones, no solamente en el caso de los delitos de corrupción, sino en la mayoría de los delitos, no termine como termina con muchas familias con las que estuve los otros días, con la sensación de impunidad porque los victimarios de sus familiares es gente que no había terminado de cumplir una condena. Claro. La última pregunta. Usted, del olfato político que tiene y su experiencia, ¿cree que Martín... No tengo mucho olfato, ¿eh? ¿No tiene mucho olfato? No, bueno, no le pregunto entonces... Yo soy más laburo que olfato, bueno, Alfredo. ¿Cree que Martín Insaurralde va a trabajar finalmente en el Frente Renovador? ¿Cree que se va a quedar con el kirchnerismo? ¿Tiene expectativas al respecto o eso ya lo ha dejado de lado? Mire, yo respeto la decisión de todos los dirigentes. Obviamente que a nosotros nos gusta que los dirigentes miren con expectativa la construcción y sobre todo la identidad plural del Frente Renovador, esta idea de tener los brazos abiertos y de llamar a construir el futuro. Nosotros tenemos a Gustavo Pose, tenemos a Darío Justosi, tenemos a Felipe Solá, que ya fue gobernador, tenemos a Jesús Cariglino, tenemos muchos dirigentes que están en condiciones de gobernar la provincia de Buenos Aires. De manera tal que me inhibe hablar de competidores de otros partidos, el hecho de cuidar y de fortalecer a nuestros dirigentes que en definitiva están haciendo un esfuerzo importante por mostrarle a los bonaerenses que tienen capacidad de gobernar la provincia. Sergio Massa, muy amable, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. No se vaya, vamos a conversar con Carlos Melconian respecto de la realidad económica que existe en estos momentos, de qué está pasando con Kicillof, de los cambios en el Banco Central, de tantas cosas. También Nito Artaza ya está aquí. Buenas noches, Nito, gracias por venir. Nos ha traído una pequeña muestra de lo que ha desarrollado esta semana respecto del juicio por jurado y vamos a aprovechar también del tema que ha instalado la presidenta de que próximamente va a enviar esta reforma al Código Procesal Penal. Diego Leuco nos va a hablar de vudú. Todos los días vudú tiene dificultades, pero ahora ya está a 1 centímetro del juicio oral, nos va a explicar por qué. Y también Carlos González Prieto y esta novedad que recién mañana a lo mejor está en los diarios respecto del enojo de Kicillof frente a las exportadoras respecto a un pedido que le hizo el ministro de Economía. Ya venimos, le doy mi palabra. Bueno, Melconian, muy buenas noches, gracias por estar aquí. No, al contrario, gracias. Lo primero es, ¿cómo usted haría un diagnóstico de la situación económica en estos momentos después de los últimos acontecimientos? Después de lo que pasó con el descabezamiento y el reemplazo en el Banco Central, después de los anuncios de que no va a haber devaluación. ¿De qué manera cree usted que ha reaccionado el equipo económico de la presidenta frente a la situación? Y yo creo que ha reaccionado siguiendo para adelante y desconociendo los problemas. O sea, Argentina hoy tiene un conjunto de problemas que ninguno es nuevo. Esa es la característica. Porque si hablamos de nivel de actividad, está estancado del 2011. Si hablamos de creación de empleo, casi que desde el 2007 no hay creación del sector privado. Genuino o no. Genuino. Si hablamos de inflación, la inflación empezó a finales del año del 2005, aunque en el 2007 fue claramente de 2 dígitos. Si hablamos de cuestiones vinculadas a la reserva, tuvo salida de capitales entre el 2007 y el cepo, 80.000 millones de dólares. Y desde el cepo a hoy, octubre del 2011, no pararon de caer las reservas. Si hablamos de exportaciones, caen ininterrumpidamente del 2011. Si hablamos de importaciones, van camino a ser las del 2010. Si hablamos de PBI per cápita, que es una incorrecta medición porque no mide igualdad o desigualdad del ingreso, pero da un parámetro de crecimiento per cápita, Cristina Fernández muy probablemente se va a ir con un PBI per cápita inferior al día del cual asumió. Si hablamos de niveles de pobreza, más allá de las discusiones de
3 puntos más, 2 puntos más, 1 punto más, está estancada luego de una caída abrupta del 2007 a la fecha. Así que yo diría, a modo de síntesis, no hay ninguna cosa nueva en lo que está ocurriendo, excepto que ha ido avanzando el deterioro. O sea, conceptualmente los temas no son nuevos. Conceptual y cuantitativamente están peor. Pero avanza el deterioro. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando llegó enero, el presidente del Banco Central se encontró con que parte del desacople pasaba por el tipo de cambio y perdía reservas. Claro. Y tuvo que duplicar la tasa de interés para no tener conflictos ulteriores después de la devaluación. Simultáneamente se tomó 6 meses de tiempo para que la formidable emisión monetaria que hacía por una ventana para ayudar al fisco, la absorbía por la otra para no tener un desorden superior al actual. Entonces, esa es la situación con la cual se llega a agosto-septiembre, donde si algo quería el presidente del Banco Central saliente, era no llegar a septiembre con los indicadores de enero que lo llevaron a devaluar. O sea, conceptualmente la devaluación de enero se evaporó. Claro. Se la comió toda. Se la comió toda. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la situación hoy está entre igual o peor que la de enero y conceptualmente no hay ninguna cuestión nueva y el deterioro, dependiendo cómo uno se quiera parar, del 2007 o del 2011, siguió avanzando. ¿Por qué quería llegar acá? Porque la respuesta por la que me preguntabas al inicio, es decir, no vamos a devaluar, no vamos a parar, dejar de que la gente compre dólares, etcétera, etcétera, y seguimos para adelante, es una salida que no contesta, que elonga el problema, pero los problemas no piden permiso. Claro, no resuelve ninguna de las dificultades, sino toma la decisión de seguir avanzando. Entonces, digamos, yo no sigo la cuestión del dólar día a día y mucho menos con decimales, pero la cuestión de atemperar, tranquilizar solo de pico es una cuestión, digamos, que tiene... Patas cortas. Patas cortas, claro. Sí, días, semanas, contados, el camino es uno. ¿Cómo se desarma el cepo? ¿Solamente se necesita un gobierno nuevo con una confianza renovada en las elecciones, con un poder político? ¿O este gobierno podría tomar todavía algunas determinaciones de razonabilidad política, económica, empezar a desarmar el cepo, tratar de a poquito dar señales antiinflacionarias? ¿Hay espacio para eso? No, de a poquito cosas se podrían hacer, pero evidentemente no hay espacio para eso. Porque, digamos, como mínimo tiene que haber credibilidad o confianza en el gobierno que lo implementa y un programa. Claro. Y yo diría un equipo, pero como nunca hago referencia a las personas, equipo siempre hay. Ahora, dado que la política económica es responsable de donde llegamos, llegar a una conclusión de que el cepo sería levantable o la situación balanceable, implicaría buscar cosas que el gobierno no tiene en credibilidad y que creo que no va a tener. Y la segunda cuestión sería un cambio, un giro de política económica, que a esta altura creo que no va a ser, porque vos mismo decías hace un rato, hoy hablaba la presidenta y se sentía a gusto y conforme sí. en un renglón diferente a lo económico, aunque cuando tangencialmente tocó lo económico dio la misma sensación. Sí, lo dijo la semana pasada, que estaba todo bien. En las actuales condiciones, por voluntad política o por objetividad de los indicadores, yo creo que no. No es que Argentina no tiene salida. En estas condiciones sigue siendo mi pronóstico al respecto, que lo mejor es llegar, que lo mejor es no chocar. Y bueno, y si hubiera, digamos, otra relación entre la política en la Argentina y algún nivel de institucionalidad más elevado, trabajar por la próxima administración, cosa que no va a ocurrir, porque no quiero presentarme como un naif
aquí Claro. frente a la Cámara, pero... Melconian, la presidenta, desde el punto de vista político, viene dando toda una pelea contra los buitres a nivel internacional, con algunos éxitos diplomáticos en Naciones Unidas. En estas últimas horas el propio Fondo Monetario Internacional ha salido a cuestionar el rol que han jugado los buitres y ha un poco acompañado ese pensamiento de que algo hay que hacer con el tema de los fondos buitres, de que alguna manera de regulación para que no tiren abajo reestructuraciones ni afecten a las mayorías. ¿Cuál es su mirada con esto? ¿Qué se podría hacer y cuál es el organismo indicado para ponerle límite al nivel de depredación que hacen? No sé siempre. Primero, yo nunca fui un amante y un devoto del Fondo Monetario, que en general ha llegado como las calificadoras de riesgo siempre tarde. Una cosa hay que entender, una cosa es tener buena relación con los organismos internacionales, no insultarse en el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Otra cosa es creer que siempre tienen razón o que tienen la verdad. Y le diría que en muchos casos todo lo contrario. Por eso quiero decir. Me da la impresión que el fondo, que es un organismo desplazado por la plata fácil de esta década, porque cuando hay plata fácil no se necesita la ambulancia, y el fondo es una ambulancia. Por eso ha tenido que ir a socorrer a países del este, donde hizo falta ambulancia. Latinoamérica no necesitó ambulancia. Y dado el precio de los commodities, entró tanta plata que ni países como Argentina, que gozaron de crédito, necesitaron hasta ahora, después de 10 años, la ambulancia. Así que la verdad que yo no, por supuesto lo escucho atentamente, tiene como todos los organismos internacionales gente competente, etcétera, etcétera, pero no me hace ni fu ni fa. Eso, primera cuestión. Sí. Segunda cuestión, evidentemente el contrato de Argentina y los bonos de Argentina son, no voy a decir leoninos, pero muy complicados. Claro. Siempre, no tengo interés en la chicana, pero siempre hay que recordar que lo firmaron funcionarios de este gobierno. Claro. Me corrijo, uno de ellos está con Sergio Massa ahora, pero lo firmaron, sí, o más, pero digamos, es un contrato firmado en esta década. Sí, sin duda. Y siempre yo destaco que el default no lo hizo esta administración, pero sí no salir y firmar lo que hoy rige, sí. Y lo que hay que entender, y esto vale para las Naciones Unidas y toda esa semisanata de apoyo que le han dado a Argentina, ya el propio sistema financiero internacional se autocorrigió, porque existen todos los nuevos bonos que se emiten con cláusulas de acción colectiva, donde dice que lograda determinada masa crítica en una reestructuración, lo que no entran se joden, casi digo, o aceptan aquello, cosa que no permite el contrato de Argentina. Entonces, la verdad que el sistema financiero internacional se ocupa por el mismo, pero el contrato que tiene firmado Argentina es un contrato prácticamente impuesto por los acreedores, porque es muy pro acreedor. Es un contrato donde dice, más vale que no defaulties porque tenés aceleración, cross default, me too. Exactamente. Claro. Por lo tanto, yo diría, estas son cosas para tomarlas normalmente, que lo haya dicho el fondo no hace ni fu ni fa, y de ninguna manera estas son cosas que deben llevar a la grande de los que están manejando el patria buitre, porque no tiene nada que ver lo que dijo el fondo hoy con patria buitre. ¿Usted va a ser candidato? ¿Va a ser candidato en las próximas elecciones? ¿Lo ha conversado con Mauricio Macri? ¿Está trabajando en el equipo, digamos, el equipo que va preparando planes para a nivel nacional? ¿Cómo va eso? Yo trabajo en un equipo y en un espacio para que Mauricio sea presidente. Y ahí todos trabajamos codo a codo y mancomunadamente. Siempre cuando uno acepta estos desafíos, tiene que tener la predisposición de, llegado el caso, ponerse el uniforme y salir a la cancha. Pero en este momento estamos abocados a preparar lo que van a ser los programas económicos de Mauricio Presidente. Programa de gobierno, diría yo, de Mauricio Presidente. ¿Y qué es lo que usted cree que, digamos, Macri podría aportar a nivel nacional? Digamos, ¿de qué manera podría colaborar? Porque hasta ahora es, bueno, los equipos de trabajo, la gestión en la ciudad, pero desde el punto de vista, yo diría,
estructural, ideológico? ¿Qué tipo de gobierno, del punto de vista ideológico, necesitaría la Argentina? Sacaría la palabra ideológico. Sí. Digo, primero, si hay algo que puede aportar y presentarse mirando a una cámara de frente en serio y decirlo sin ponerse colorado, y resistiendo los archivos, es que si hay algo nuevo y diferente hoy, de verdad, decir, nunca más el país del pasado, nunca más los ciclos cortos, mirar para adelante. Yo creo que de todos los candidatos que hoy se presentan en la Argentina, porque yo recién recordaba cuando hablabas con Sergio a Gerardo Morales fue candidato a vicepresidente de La Baña. Sí, sí. Y La Baña, después de ser candidato a presidente, salió en la foto en tapa de los diarios paseando en los jardines con Néstor Kirchner. O sea, quiero decir, es un barullo la política argentina, un barullo. Por lo tanto, el primer aporte de verdad que Macri puede hacer frente a la sociedad es, sin ningún tipo de jeteo, presentarse y decir, si hay alguien nuevo acá y que mira para el futuro, es Mauricio. Primera cuestión. Segunda cuestión, no es una cuestión ideológica, es una cuestión de sentido común y de vuelta al mundo y de normalización. O sea, acá no hay que hacer ningún invento raro, acá hay que copiar las fórmulas que han seguido, ya no los escandinavos, los anglosajones, sino los latinoamericanos. Es una cuestión de normalización, de reinserción en el mundo. ¿Cómo vivir en un país donde las dictaduras en distintas partes del mundo no pueden ser dictaduras como las de antes porque existe esto? Y porque al segundo se transmiten las cosas que están ocurriendo con gobiernos dictatoriales que tienen hechos murallas para que las cosas no salgan. ¿Cómo va a vivir uno peleado con el mundo? O sea, ¿cómo va a ser amigo de los peores del mundo? O sea, esas cuestiones no tienen ideología. Entonces acá no es una cuestión ideológica, acá es una cuestión de normalización, de mirar al futuro en serio, de aprovechar las potencialidades de Argentina y de dar una oportunidad en serio a aquellos que no estuvieron con el pasado, pero digamos, para dar una oportunidad de gestión. Vos mismo recién hacías un raconto y decías Menem, Duhalde, Kirchner. Entonces, cuando vos pasás ese peine fino, yo te diría, aparecen todos los piojos. Muchas gracias, Melconian. Le digo que si usted tiene posibilidad y quiere bajarse la aplicación del Canal 26 para su celular, para su tablet, para cualquiera de los equipos que tenga, bueno, tenemos esa posibilidad. La aplicación se llama Diario 26. Puede ver este canal desde todas partes, de cualquier parte del mundo, y lo puede ver en vivo y en HD. Si se queda 2 segundos, va a haber la posibilidad esa en esta tanda. Ya venimos, le doy mi palabra. Bueno, muchísimos temas para hablar en un ratito nomás con Nito Artaza, que está aquí con nosotros. Vamos a hablar del tema de la justicia, el juicio por jurado, que ha hecho una movida realmente importante. Quiero preguntarle a él también qué opina de esta movida, de Gerardo Morales, de Sergio Massa, del radicalismo, hacia dónde va. Y por supuesto vamos a hablar de algunos temas puntuales de su provincia, porque de allí un pueblo que está sufriendo particularmente una situación que quiero que la cuente para que todo el mundo se entere. Enseguidita nomás vamos a conversar con Nito. Ahora, Carlos González Prieto, bueno, ¿de qué se trata esto que habíamos anticipado respecto de Kicillof y la reunión que tuvo con las exportadoras? Sí, bueno, vienen reuniéndose ya hace unos días Kicillof, Capitanich y el flamante presidente del Banco Central también. Hace algunas horas nada más, Alfredo, hubo una reunión en el Ministerio de Economía donde los exportadores, nucleados en Ciara, le dijeron que no a un pedido de Axel Kicillof, lo cual motivó el enojo y la furia de Kicillof. Pero construyamos un poco la trama de este desplante. La semana pasada, cuando renuncia Fábrega, sí, entra Vanoli al Banco Central, no pasaron 36 horas que el día viernes de la semana pasada llaman a los exportadores, nucleados en Ciara, esto es Nidera, Bunge, Dreyfus, los principales jugadores, ¿no es cierto?, a una reunión en el Ministerio de Economía donde los espera Kicillof con Vanoli. Kicillof manejó la reunión permanentemente, los que estaban allí decían que Vanoli estaba pintado al óleo, le preguntan a los exportadores cuántos dólares creen que van a ingresar de aquí a diciembre, producto de la venta de soja.
Los exportadores dicen que en realidad eso depende del productor, que es el que decide si vende o no el cereal, ellos lo exportan, pero que calculaban unos 4.500 millones de dólares, era la estimación de los exportadores. Kicillof les pide, palabras más, palabras menos, que hagan un esfuerzo y que se comprometan a aportar 6.000 millones de dólares. Sí. Les promete que va a liberar un poquito de exportaciones de maíz, trigo de la nueva campaña, pero les pide que por favor hagan un aporte de 1.500 millones de dólares más. Se van a la casa con tarea para el hogar los exportadores, se reúnen ayer y hoy van a una reunión nuevamente en la que estaba Kapitanich y Kicillof. ¿Qué le contestaron los exportadores a Kicillof? Que no están dispuestos a poner esos 1.500 millones de más que le está pidiendo Kicillof. Esto motivó el enojo, como decíamos recién, y bueno, es una historia con final abierto, porque en forma paralela a este pedido de Kicillof salió muy fuerte Guillermo Martini, que es el titular de la Campo, la corriente agraria nacional y popular muy vinculada al kirchnerismo, y presidente del Renatea, lo que le estatizaron al Momo Venegas, hombre también muy cercano a Máximo Kirchner, a decir que tiene listo un proyecto para estatizar el negocio de cereales y oleaginosas en la República Argentina. Un negocio vital de cara a la necesidad imperiosa de dólares que tiene el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Carlos, muchísimas gracias. Realmente importante, un dato para tener en cuenta, porque estamos hablando, escucharon ustedes las cifras que planteaba Carlos González Pinto con la necesidad tremenda que tiene este gobierno de hacerse de dólares. Bueno, hablando de dólares, alguien que conoce bastante el tema de los dólares, Amado Boudou. Buenas noches. ¿Y cuál es la cosa, Diego, cuál es la novedad en el caso del vicepresidente? Bueno, Alfredo, buenas noches. Primero vamos a hablar una vez más del vicepresidente Amado Boudou porque sigue acumulando en una cadena interminable de sucesos judiciales, obviamente algunas noticias que no son agradables para él. Pero se conoció en el día de hoy un blooper bastante interesante que protagonizó Boudou, un error bastante insólito en el Día del Jubilado. Bueno, mató a Roberto De Vicenzo, ¿no? Claro. Dijo que nos mira desde el cielo y obviamente De Vicenzo todavía está vivo y así se lo hicieron saber los que estaban allí en el público, no los espectadores. Tenemos el audio de lo que pasó y lo queremos mostrar porque nos sirve de metáfora y de excusa para hablar obviamente de las novedades judiciales de Amado Boudou. Pero yo les pido que miren a quien tienen al lado, a quien tienen enfrente y se aplaudan porque son ustedes quienes construyeron el país, son ustedes quienes construyeron la Argentina. Entonces un fuerte aplauso para cada uno de ustedes. Para que no caiga dentro del equipo. Y me imagino ese adulto mayor de Berazategui que tiene su nombre este premio, don De Vicenzo, hoy debe estar mirando del cielo y diciendo la pucha que no chico, así que los músicos hagan uno más grande porque el año que viene no entramos todos los que estamos. Así que felicitaciones por la organización también. Decir que tienen a Ariel, el representante de ANSES. Y el año pasado, cuando vinimos, muchos de ustedes se acercaron y me preguntaron, che, yo me puedo jubilar. Y yo les dije, quédense tranquilo que la presidenta vos. Quédate tranquilo que la presidenta se está ocupando. Y entonces, así como hay 44.000 jubilados nuevos desde 2007 a la fecha, quiero decirles que a partir de esta semana se implementa una decisión de la presidenta. Bueno, por suerte ese gran deportista, ese ser humano extraordinario, es un ejemplo en el mundo, no solo por su categoría técnica como golfista, sino por su ética, por su caballerosidad deportiva, don Roberto De Vicenzo. Y te decía que nos sirve de metáfora primero y de excusa después. De excusa, por supuesto, porque nos sirve como puntapié inicial para hablar de estas novedades judiciales, para hacer un poco más, si se quiere, de color o más divertido. Pero digo que sirve de metáfora porque lo más curioso de este video, lo más curioso de este papelón de Amado Boudou fue la reacción del vicepresidente. Claro. ¿Qué hizo? Siguió adelante, claro, ignoró el error un poquito... e ignoró a los gritos del público que le estaba diciendo está vivo. Claro. No frenó, no pidió perdón, no dio explicaciones, siguió adelante con lo suyo. Claro. Un Boudou auténtico, claro. Una metáfora de cómo se maneja Amado Boudou cuando comete un error para ser benévolos. Decía, algunas cuestiones que tienen que ver con lo judicial. Primero,
Una más de algo que ya está acostumbrado porque tiene una colección de estas. Una nueva imputación contra Amadou Boudou, en este caso es del fiscal Ramiro González, a instancia del juez Marcelo Martínez de Giorgi. En este caso lo investigan junto a el titular del ANSES, Diego Bocio, y al ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, por aparentemente haber favorecido una empresa que se llama Dinatech. Cuando Boudou estaba en la ANSES, esa empresa se hizo de justamente la logística para entregar las famosas notebooks. Acordate de aquellas notebooks que entregaba la ANSES. Bueno, parece que la justicia ahora lo que está sospechando es que Amadou Boudou favoreció a esta empresa con algún tipo de interés particular. Algo que obviamente ya se está investigando en otras causas. Pero hay algo que preocupa más, y que es obviamente el título de lo que nosotros decíamos el día de hoy, y es lo realmente importante del día, que tiene que ver con el juicio oral. Colecciona varias imputaciones, colecciona algunos procesamientos el vicepresidente Amadou Boudou, pero en este caso es la primera vez que alguien requiere la elevación a juicio oral. Claro. ¿Por qué esto es importante? Porque lo que hizo hoy el fiscal Guillermo Marijuán fue el último paso del proceso de investigación, del proceso de instrucción. Claro. Lo que queda a partir de ahora es el juicio oral. ¿Qué significa esto? El juez Claudio Bonadío investigó la causa por los papeles truchos. Recordemos aquel auto Honda color rojo, del cual Boudou falsificó los datos para no compartir la mitad con su ex esposa Daniela Andriolo cuando se separaron, no quiso dividir los bienes. El juez Claudio Bonadío investigó y procesó a Boudou y a otra mujer de Amado, a otra novia que se llama Agustina Seguín. Boudou, una vez más, responsabilizó a su novia por lo que pasó. Claro. Su novia luego declaró, responsabilizó a Boudou. El juez Claudio Bonadío entendió que ambos debían ser procesados. Obviamente la defensa del vicepresidente apeló. Esto fue a la sala número 2 de la Cámara de Apelaciones, que es la sala más independiente. Recordemos que el caso Chicón está en la sala 1, que tiene muy fuertes vínculos con el gobierno. La sala número 2 confirmó el procesamiento de Bonadío. Por lo tanto, ese procesamiento está firme, porque la Constitución pide doble instancia de juzgamiento. Claro. Primera instancia con Bonadío, segunda instancia con la Cámara. Y ahora, el día de hoy, el fiscal Guillermo Marijuán, con ese procesamiento confirmado, dijo: señor juez Bonadío, para mí la investigación está concluida, esto es hasta aquí lo que podemos hacer nosotros. A partir de ahora, lo único que queda es empezar el juicio oral. Esto ya se lo envió el juez, obviamente, a las partes han sido notificadas. Por lo tanto, lo que queda, más allá de alguna apelación que haga la defensa de Boudou, algún recurso extraordinario de la Corte, el camino en la causa por los papeles truchos va directo a juicio oral. ¿Pero la Corte podría tomar un recurso extraordinario de estas características? Bueno, obviamente tiene que ver según cómo lo plantee la defensa de Amadou Boudou. Recordad que la Corte no acepta cualquier tipo de apelación. Tiene que ser una apelación de fondo. Claro. Pero ¿qué pasa? Justamente como se trata de este caso particular, no incide en lo reglamentario. Digamos, no deberían por qué esperar a la decisión de la Corte, porque además no tiene plazos para seguir adelante con el proceso de juicio oral. Y la otra pregunta es, ¿malversación de un documento público es prisión de 3 a 6 años? Sí. Así que bueno, la verdad es que es bastante complejo lo que tiene Amadou Boudou por delante. Insisto, lo que sigue ahora es sortear un tribunal oral, a ver cuál le toca al vicepresidente, y después, bueno, obviamente sabemos que la justicia es lenta porque los turnos se entregan con plazos de años, pero obviamente, si fue histórico la imputación, fue histórico el procesamiento, nuevamente es histórico un pedido de elevación a juicio oral. Muchísimas gracias, Diego. No se vaya, ya está aquí con nosotros, ya le dije, Nito Artaza. Vamos a hablar de varios temas. Enseguidita, nomás después de esta tanda. Bueno, lo prometido, Nito, muy buenas noches. Gracias por venir. Has traído un video de una iniciativa que tuviste respecto del juicio por jurado, donde participó ahí Luis Juez, bueno, algunos actores, algunos legisladores. Bueno, el juicio por jurado, que en realidad, mire, venimos trabajando, yo sé un poco el nexo, hemos trabajado con la Asociación de Juicio por Jurados y además venimos hace tiempo con dos proyectos de ley muy importantes que ya están siendo tratados. Uno es el cambio del Código Procesal Penal de la Nación, que hoy lo acaba de anunciar la presidenta. Mire, para que no digan después a ver si voto dentro de un tiempo, porque estamos trabajando con el INESIP, con el Instituto de Políticas Penales Comparadas, con Alberto Binder hace mucho tiempo que viene bregando por él. Yo tomé la decisión política de mi despacho de presentar ambos proyectos ya de hace 2 años. El cambio del Código Procesal Penal, que va a ser el avance más importante que tiene la justicia en los últimos 50 años. Pasar del sistema expediente, del papeleo de lo burocrático al sistema oral, donde el fiscal... Como chileno, como en Chile. Y hay en algunos distritos, por supuesto en la Argentina, que ya los hay, otros están por
implementar, es decir, el sistema acusatorio con los fiscales que investigan, el juez que dictamina y el abogado que defiende. Para la gente, digamos, que lo que hace es reducir fuertemente el plazo y las decisiones si una persona es culpable o inocente, para decirlo de la forma más sencilla. En este momento que no se resuelven, que la gente siente impunidad, yo siento, mire, en estos 5 años que vengo trabajando como senador en el Senado, es el proyecto, digo, uno de los proyectos más importantes que puedo dejar como en mi paso por mi trabajo en el Senado. Y además el proyecto que obviamente desde 1994, en realidad de 1953, el juicio por jurados, que es consecuencia, además va a ser consecuencia después de reformar el código, pasar al sistema oral, ir al juicio por jurado en la Argentina. Transparenta, hace la participación ciudadana. Además hay un video que lo podemos ir viendo y de paso nos va contando. En el Teatro Astral presentamos, haciendo el rol del juez fue Manuel Garrido, el senador juez hizo casualmente de fiscal. Y ahí está, ¿no? Y además Ismael Jase de defensor. Paco Jase y el senador juez, que ahí lo estamos viendo, era el rol de fiscal. El rol de fiscal, lleno el teatro Astral, una participación ciudadana con la colaboración permanente de la Asociación de Juicio por Jurados, Adriana Salgueiro como testigo también, Germán Kraus, Carlos Bachi, López, Juan Acosta. La verdad que fue una buena iniciativa y mezclaste 2 de tus vocaciones. 2 de mis vocaciones, pero además la participación de la gente fue realmente formidable. ¿Y cómo salió? Como si fuera realmente un juicio. Es un caso real, real que ocurrió. Dramatizaron un caso real. Claro, en México. El caso Suárez en México. Y además con la participación del jurado. Hemos presentado este proyecto con mucha expectativa. Yo siempre soy un nexo, digo, entre los que vienen haciendo el trabajo hace mucho. Estos 2 proyectos yo creo que es un cambio trascendente para la justicia. Más en este momento cuando la gente pide resolver cuestiones judiciales con la inseguridad pública. Me parece que trabajamos ahí. Cambio del Código Procesal Penal, que ya se está tratando en comisión, tanto en diputados como en senadores. Hay uno del senador Guastavino y otro del senador Sanz y otro el nuestro que hemos presentado con el INESIP. Así que creo que es uno de los más importantes proyectos que hemos presentado, ¿no? Nito, ahora vamos a hablar un poquito del senador Morales, el radicalismo, Massa, pero no quiero que dejemos pasar el tiempo sin que me cuentes y que le cuentes a la gente qué está pasando en este pueblo de Lavalle, allí en Corrientes. Bueno, mire, en Lavalle lo está mirando todo Lavalle en este momento a usted porque ha hecho el compromiso mediático de que esto no pase inadvertido. Hace 60 años que sufre una erosión, un pueblo de 3.000 habitantes como es Lavalle, que está entre Goya y Santa Lucía, al borde del río Paraná, y lamentablemente no entra en el presupuesto otra vez este año. Hemos trabajado con la intendente, con el viceintendente también para que entre dentro del presupuesto o aporte del Tesoro Nacional. Le estoy pidiendo desde acá, y en cada medio lo voy a hacer, tomarme un minuto para decirle, mire, se está llevando un pueblo que ya está llegando a la ruta 27, ahí en Corrientes. Con el Instituto del Agua de provincia se han hecho estudios ahora y los propios habitantes, los 3.000 habitantes de Lavalle, van a trabajar con cubiertas usadas, cemento y piedra para empezar a construir una defensa del agua, ya que no tienen presupuesto, es de 44 millones de pesos. La Nación lo puede resolver inmediatamente. Voy a volver a pedir una reunión con el Ministerio de Planificación, voy a insistir con el presupuesto para Lavalle, y a todos los que nos están mirando le agradecen profundamente, Alfredo, que yo pueda hacer este paréntesis. No, por favor. Porque van a empezar a hay que construir con una especie de barrera que la están haciendo artesanalmente con cubiertas. Artesanalmente con cubiertas, con cientos de camiones de piedra que van a llevar desde Jofre, ahí nomás de Corrientes, y los propios habitantes de Lavalle van a tener que comenzar a construir con cubiertas usadas, es decir, un sistema hecho por una arquitecta, es decir, con el riesgo que eso significa para los habitantes de Lavalle. Yo le pido al gobierno nacional, el gobierno provincial tiene presupuesto, pero no que alcanzan a tanto, son 44 millones de pesos para hacer eso. Hay una obra de infraestructura muy grande que se llama Reconquista Goya o Lavalle Avellaneda, el gran puente que se va a construir, que tal vez el gobierno nacional lo mete dentro de ese presupuesto y por eso no se construye. Pero necesitamos urgente antes que se lleve todo el pueblo. Por eso le agradezco estos minutos para Lavalle. Por favor. Bueno, la pregunta política tiene que ver con esto. Hemos charlado a lo largo del programa también y es uno de los temas de discusión político-partidaria. ¿Cuál es la lectura que usted hace? ¿Qué piensa cuando vio la foto de Sergio Massa con Gerardo Morales, su jefe de bloque, Gerardo Morales? ¿Cómo lo interpreta? Bueno, ¿Qué cree que puede pasar en el radicalismo? Yo creo que es consecuencia de una mala estrategia de UNEN.
Es decir, acá no se podía tener a 5 posibles candidatos sin un proyecto cuando debió de entrada. Mire, hoy leía, no sé si usted vio a Lula hablando, no se puede construir una candidatura en 4 meses. Esto lo dijo para Brasil y deberíamos leerlo todos los políticos argentinos. Esto ya hay 3 sectores lanzados y nosotros todavía no tenemos un proyecto y un candidato. Cuando el radicalismo tiene una estructura y presencia territorial, hubiéramos elegido ya en su momento a Julio Cobos, por ejemplo. Me parece que era el que medía más. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre Cobos y Ernesto? O Ernesto Sano, o Lilita Carrió, o Wiener. Me parece que fue una mala estrategia, pero yo supongo, mire, va a perdurar. Lo que va a perdurar es el radicalismo, Alfredo. Vamos a seguir trabajando para que perdure el radicalismo. Yo creo que por lo menos ahora no nos van a preguntar todo el tiempo de Macri, porque realmente, darle nuestra presencia territorial, ideas, era incompatible con Macri. Era absolutamente incompatible, porque yo digo siempre, tengo una relación de respeto con Macri, pero representa naturalmente a las corporaciones. El radicalismo no podía estar en ese sentido cercano al PRO. Así que yo entiendo que ahora, bueno, veremos qué pasa con el tiempo. No es lo mismo el pensamiento que se tiene en el interior que la estrategia para Capital, cuando se lanzó UNEN. Y creo que se perdió todo ese tiempo. No se puede tener, deberíamos tener un candidato en la Unión Cívica Radical, no volver a cometer errores que hemos cometido en la última elección también. Así que yo creo que, mire, el radicalismo va a prevalecer. Y tal vez más allá de esta elección va a prevalecer. Y lo que tenemos que hacer es una estrategia a partir de ahora. ¿Sí? ¿Qué es lo que queremos? Si queremos gobernaciones, intendencias y legisladores. Me parece que hay que plantearlo y no hizo más que sincerar la cuestión el presidente de bloque Morales, ¿no? Claro. En esta foto. Yo creo que se van a suceder acontecimientos seguidos a Sí, de gran debate. Lo que tenemos que ver los radicales es dónde estamos más cercanamente, es decir, en estos 3 ejes que se ven. Obviamente que nosotros tenemos que estar del lado, hay que preguntarles qué opinan mañana que vamos a tratar sobre el petróleo. ¿Cuál es la posición que tienen, si están cercanas del radicalismo, que es aquella de Mosconi o de Irigoyen? Sí. ¿Qué pasa con la deuda? ¿Qué pasa con la inseguridad pública? Bueno. Con la inclusión y con la desigualdad. Estar cerca de los desposeídos. Ese es nuestro partido. Bueno, Nito, si usted lo plantea en esos términos ideológicos, no hay ninguna duda que la mayor empatía es con Hermes Wiener y con el socialismo, y es yo diría, el matrimonio de la socialdemocracia en la Argentina y la centroizquierda. Eso no hay duda. El tema que introducen la posibilidad de volver a ser gobierno en 6 o 7 provincias, con lo cual le daría otra. No están discutiendo ideología ni empatía, sino están discutiendo la posibilidad de acceder al poder en 6 o 7 provincias importantes. ¿Eso debe pesar o no debe pesar a la hora de la discusión? Bueno, eso será la estrategia que seguramente lo va a tener que dilucidar una convención nacional, porque me parece que hoy ya es urgente tomar esta decisión. Y sí, de una convención nacional los tiempos. Que pueda definir hacia dónde vamos a ir, o si va a haber una estrategia distinta y esta va a ser una elección de transición. Queremos saber si es una elección de transición. Lo que va a perdurar siempre es el radicalismo. Claro. Mire, a través de la representación que tengamos, gobernadores, intendentes, legisladores, y creo que hay que replantear la estrategia, porque hemos perdido un tiempo enorme. No es posible que las individualidades, el exceso de individualidades, claro, y una estrategia puesta nada más que para la capital en UNEN haya hecho que hoy lleguemos a esto, cuando sabemos que el radicalismo debería haber encabezado la fórmula porque tiene presencia territorial, era el que medía más en todos los sondeos, y lamentablemente me parece que hemos perdido un tiempo precioso que nos va a llevar a replantear la estrategia. Pero lo que va a perdurar siempre son el radicalismo, que vamos a tener que ver qué estrategia vamos a tener frente a esta y frente a las elecciones que vienen. Todavía tenemos mucho más para darle a la nación, y yo creo que tenemos que replantear esta estrategia. Lo que sí, yo creo que siempre de las cuestiones que suceden, de los conflictos, a mí me parece que hoy hemos, por lo menos con esta movida, se ha dejado sin estructura y se la ha limitado a una mínima expresión a la centroderecha argentina que pretendía la estructura del radicalismo. Por ese lado uno puede pensar, claro, que... ¿Usted cree que hay mayor afinidad con Massa que con Mauricio Macri? No digo eso, no. Lo irán decidiendo los dirigentes cómo van a hacer su estrategia.
pero lo que no podíamos era darle una estructura a la centro-derecha de Macri, que está absolutamente, lejana a nuestro pensamiento nacional, popular. Yo escuchaba recién, con respeto a Melconian, que es mi amigo, pero hablaba de volver a uno cuando nos dicen volver al mundo, es decir, ¿a qué significa? ¿Volver a los 90? Me parece que eso es preocupante. Yo creo que experiencias neoliberales ya nos han llevado también a cometer errores graves que hoy lo estamos pagando, sin inclusión social, sin industrialización para la Argentina, sin resolver cuestiones. Tenía mucho miedo yo que algunos radicales se prendan en una historia de volver a perder derechos, que algunos se han obtenido durante los últimos tiempos, ¿no? Y construir sobre lo que deja este gobierno y cambiar lo que está mal y no transar con la corrupción. ¿Qué cosas, me queda muy poquito, pero qué cosas cambiaría, digamos? ¿Qué cosas cree que se puede construir sobre lo que ha dejado el kirchnerismo y se pueden corregir? Las 2 o 3 principales, de acuerdo a lo que usted recoge con el ciudadano. Subjetivamente lo que yo recojo es que si usted me dice qué cambiaría, la confrontación de los argentinos, creo que es el tiempo de terminar eso de amigos y enemigos, claro. Y además tuvo una gran oportunidad de enriquecer proyectos como el de Código Civil y otros, que no lo permitió dentro del Congreso, y además el federalismo, Alfredo. Claro. Es decir, pudimos haber una ley al menos primaria de coparticipación y no tener todos los recursos solamente volcados en el gobierno nacional, con hegemonía. Ahí las provincias podemos ser autónomas, podemos independizarnos política y económicamente, obras de infraestructura, desarrollo. Me parece que ahí eso equivocó el camino el gobierno, por cooptar intendentes y gobernadores. ¿Y qué mantendría? Bueno, la posición, la continuidad de los derechos humanos, obviamente, además los avances sociales, la extensión de derechos que hubo, me parece importante en este periodo, y un discurso latinoamericano. La firmeza también, vamos a decir firmeza, hoy lo que ocurre con los fondos buitres, yo lo he acompañado del discurso, aunque obviamente acompañé a mi bloque, siempre voté dentro del bloque del radicalismo, ¿no? Pero me parece que el discurso permanente de la inclusión, de escuchar otras campanas, la incorporó mucho este gobierno. Y por lo menos frente a algunas corporaciones pudo ponerle límites. Nos hubiera gustado a algunos radicales poder hacerlo. Ojalá lo podamos hacer en el futuro nosotros, desde el radicalismo. Son algunas de las cuestiones, pero la confrontación sobre todo y el federalismo es algo que queda pendiente para el gobierno que viene. Situación muy amable, muchísimas gracias por haber venido, y la gente de Lavalle, en todo lo que pueda ayudar aquí, en la radio, en donde sea, que cuenten conmigo, por supuesto. Un pueblo que está a punto de desaparecer, me parece absolutamente irracional a esta altura de la vida. Les recomiendo que se quede. Cecilia Lucía Puig viene con su programa habitual, con líderes. En este caso ha hecho una larga entrevista a Gabriela Michetti en el Senado, hablando de las posibilidades de ser compañera de Macri como vicepresidenta, de candidata, o en la jefatura de gobierno de la ciudad, también acerca de los proyectos y de la propia vida política de la senadora. Así que les recomiendo que se quede, y a usted lo espero el próximo martes aquí, en Le Doy Mi Palabra. Muchas gracias.